Hola Gamblers, les queremos comentar del primer curso presencial organizado por la Comisión de Entrenadores de FIDE América y la Federación Paraguaya de Ajedrez. Tuvieron esta idea maravillosa de hacer un campus presencial, algo que se vio muy pocas veces y más en esta zona del mundo. Y bueno, nos anotamos con Mili para poder participar, fuimos seleccionadas y participamos estos últimos días de este campus. Se hicieron dos cursos, para que sepan, uno para jugadores y otro para entrenadores. El curso para jugadores estuvo a cargo del gran maestro Axel Bachmann, que jugador legendario de Sudamérica, el mejor jugador de la historia de Paraguay, que tuvo en su momento un ranking de 2663, para que sepan que es un crack total. Y el curso de entrenadores estuvo a cargo del gran maestro Andrés Rodríguez, el mejor jugador de Uruguay, eh, gran maestro que está muy activo en la Argentina, juega un montón de abiertos y además se destaca muchísimo como entrenador. Así que excelente los dos exponentes. Se realizó el entrenamiento en 4 días, desde el jueves a la tarde hasta el domingo a la tarde. Em, Todos los días fueron muy intensos. Eso sí, hay que tener en cuenta que si se hace un segundo entrenamiento presencial, tengan en cuenta la intensidad. Tanto Mil y yo terminamos agotadas, pero eso nos pareció un rasgo muy positivo. Por ejemplo, el viernes a la mañana estuvimos 3 horas de clase, empezaba a las 10, terminaba a la 1, luego almorzábamos, descansábamos un ratito y de 5 a 8 volvíamos a la segunda clase del día. Terminaba entonces 8 de la noche y por día eran aproximadamente 6 horas de ajedrez, pero de ajedrez bastante participativo, es decir, las posiciones que se analizaban eran posiciones muy complejas. Esa era una duda que teníamos con Mili, decíamos, bueno, ¿cómo será el nivel? ¿Cómo serán los contenidos? Y la verdad es que nos llevamos una muy grata sorpresa, porque el nivel era bastante alto y los contenidos bastante profundos. Así que pudimos aprender mucho. Aprovechamos y pudimos aprender un montón. Como les decía, por ejemplo, las posiciones no es solamente esperar a que el maestro nos dijera, bueno, qué es lo que pasaba ahí, sino que había que reflexionarlas, pensarlas, calcularlas, y eso obviamente forma parte del entrenamiento en general. En cuanto a los contenidos, los que podemos decir es que fueron muy buenos porque vimos, por ejemplo, parte de lo que sería la apertura, el mediojuego y finales, todas este, las partes de una partida de ajedrez. Y los contenidos para jugadores serán profilaxis, que tiene que ver con esto del proceso de pensamiento del jugador unido a la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, ante una jugada, bueno, pensar cuáles son las intenciones de mi rival, cuáles son los problemas que tiene mi rival en la posición. En base a eso, buscar jugadas candidatas y luego evaluarlas. Ese proceso además lo hacíamos durante la clase. Además vimos lo que sería la iniciativa, estructuras de peones y su importancia, ¿no? Que también está relacionado con esto de tomar una decisión, también teniendo en cuenta la estructura de peones, la transición de una posición a otra y los cambios de piezas que está también relacionado, ¿no? Y en cuanto a finales, vimos más que nada finales de torres y buscar defensas activas, priorizar la defensa activa en este tipo de finales cuando nos toca defendernos, porque obviamente no nos gusta defendernos, pero siempre hay que buscar una defensa activa. Como les decía, el curso duró de jueves a domingo y el domingo la última actividad fue, fue divertida porque estuvimos en un concurso de acertar jugadas de posiciones bastante complejas, no solo de ataque, sino de defensa también. Y luego, tanto Axel como Andrés realizaron una simultánea con todos los que participamos en los dos cursos y ellos se turnaban. Entonces, a veces no coincidían en el plan o no se coordinaban bien en cuanto a lo que quería jugar uno y el otro. Y bueno, hicieron situaciones muy divertidas. Bueno, a ver, les voy a comentar. La posición que están viendo ya en pantalla es una de las posiciones que vimos en el curso, pero vimos un montón de posiciones. Algunos clásicos, pero la gran mayoría eran posiciones más actuales
y además posiciones de partidas que jugaron los exponentes. Eso está bueno porque ellos te pueden explicar como en primera persona cómo piensan, cómo toman una decisión, ¿no? En este caso, pongo esta posición que vimos de Axel Bachmann con Quintiliano Pinto, ya que estamos, bueno, veamos un poquito de ajedrez, ya que entraron al video, y el jugador de blancas acaba de hacer H3, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que pensar cómo responder ante H3, que obviamente nos está amenazando el alfil. Yo lo que les aconsejo es, si quieren, pueden pausar ahora el video y pensar qué jugarían. Por ejemplo, se puede hacer alfil H5, F4 o alfil por F3. ¿Cuál es la jugada, ¿sí?, que elegirían para continuar? Pero para continuar tratando de tomar la iniciativa. Ahora, cuando yo les digo esto de tomar la iniciativa, bueno, va a cambiar completamente su decisión, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, alfil H5 ya la descartamos porque nos pueden meter G4, y cuando comemos, el blanco tiene esta jugada que es muy molesta porque nos amenaza caballo E6 con un doble y H por G4 encerrando el alfil. Entonces ya es como que de entrada ya descartamos alfil H5. En cuanto a F4, bueno, aquí las blancas pueden comer en G4 y aunque le doblamos los peones y le destruimos un poquito la estructura blanco, el blanco se encuentra bien con una pequeña ventaja. El peón de 3 es fuerte porque controla estos dos puntos importantes para las negras y tiene su plan, que ya se habrán dado cuenta mientras yo hablaba, que es jugar B4 y expandirse, ¿no?, por el flanco de dama. Un plan muy característico de la India de rey, que no les dije, pero esto surgió de una India de rey, ¿no? Bueno, y acá, por ejemplo, si hacemos caballo F6, el blanco nos puede jugar G5, caballo G4 y dama de 2. Defendemos los peones. Y ven, no tenemos un plan claro con las negras. Además le abrimos la columna H a blanco, que quizás se le puede ocurrir atacarnos. Hay que tener cuidado con el punto H7, que quedó como una debilidad. Entonces, ante H3, las negras capturaron. Y acá viene la jugada clave de la posición, que consiste en caballo a C5 permitiendo el B4 del blanco. Pero, el blanco jugó B4, acá tomamos en B4 y ganamos la columna. Obviamente hay que tomar para apoderarse de la columna. Y viene esta jugada que es torre A3, tomando la iniciativa, ¿ven? O sea, nos va a comer el caballo, pero nosotros también vamos a comer. Es una jugada que está buena porque si comíamos en E4, el tema es que, bueno, nos puede comer de caballo y también nos podría comer de alfil. Porque si hace alfil por, hacemos caballo por, y ahora el caballo en E4 queda muy bien instalado. En este tipo de posiciones, cuando te instalan un caballito aquí, este es muy fuerte porque ya no lo podemos desalojar, ya no tenemos el F5, y desde el centro controla todas las amenazas de las blancas, de las negras, perdón. Entonces torre A3, que me parece una jugada muy, muy buena, permite que nosotros tengamos la iniciativa, ¿no? Bueno, ¿cómo siguió? A torre A3 vino B por C5 y acá comemos recuperando, y cuando nos capturan C3 viene la jugada brillante, que en este momento también pueden pausar y seguir pensando, continuar cómo seguir, y es torre por E3. Ese alfil de casillas negras suele ser muy importante en este tipo de estructuras, porque ven que el alfil de casillas blancas choca con sus peones y el de negras trata de defender todas las casillas negras de la posición. Entonces, al entregar material, en este caso calidad, permite que las blancas jueguen con muchísima iniciativa. Ahora damos este jaque que es necesario para quitarle el enroque y, bueno, que el rey quede mal ubicado. Y acá viene otra situación donde podemos pensar un ratito, ¿no?, que jugar, porque esta jugada, que es bastante sólida, retomamos, porque ahí podríamos haber elegido dama F2, peón por E4, pero es mejor hacer a veces este tipo de jugadas sosteniendo el centro y consolidando la casilla C5, donde va a ir ubicado el caballo.
Ahora las blancas se encuentran en una mala posición, ya es difícil defenderse porque no nos importa mucho el peón de B7, incluso si lo captura mejor, así nos abre la columna B. Ven que la columna esta está ahora por el momento semiabierta, la columna está abierta, el caballo es un caballazo, es mucho más fuerte que cualquier otra pieza blanca. Y el blanco trata de cambiar damas, obviamente. Acá no cambiamos y ahora continuamos con las amenazas, pero en este caso por el flanco de dama. Las blancas capturaron, jaque, rey E2, jaque, dama D2, comieron el peón con jaque, rey D1 y caballo C5 amenazando la torre, ¿no? Vieron cómo cada vez que hacemos una jugada estamos amenazando algo muy fuerte. En eso se basa la iniciativa. Torre B4. Ahí siguió con dama 3, capturó en F5 y ahora viene E4, una jugada también muy bonita porque abre la diagonal a esta bestia que tenemos en G7, que hablamos obviamente de las casillas negras, cómo se fueron explotando luego del sacrificio de torre en E3. Y ante esta jugada sacaron en la torre, caballo A4, dama C2, caballo C3, dama 5. Bueno, acá obviamente las negras amenazaban diferentes descubiertos. Alfil C4, torre por C4, jaque. Y bueno, ante esta situación, obviamente ya las negras tienen ventaja ganadora porque no solamente es la actividad, sino que ya tienen ventaja material. 2 piezas por torre, el rey completamente al descubierto, o sea, muy débil. Y bueno, ante esta situación abandonaron. Pero lo que nos importaba era más que nada esta situación, la que aparece al principio, ¿no? Desde acá, cómo tomar una decisión en base a tener en cuenta esto de no perder o de adueñarse de la iniciativa. Este es un pequeño ejemplo, pequeñísimo, de todo lo que vimos en el campus. Como les insisto, repito, fue un campus muy intenso, el cual fue positivo porque uno puede aprender un montón. La experiencia fue muy buena, ojalá que en Sudamérica, ojalá que esto se siga repitiendo, que las federaciones junto con FIDAmérica puedan seguir realizando este tipo de eventos. Son como un retiro de ajedrez donde te permite aprender un montón, vincularte con otros jugadores de otros países y tener además entrenadores muy fuertes, como en este caso fueron Andrés y Axel. Bueno, Gamblers, cualquier duda que tengan, dejan sus preguntas, ¿sí? En los comentarios. Yo en la descripción del video voy a dejarles toda la información que creo que es pertinente para lo que ustedes quieran saber, ¿sí? Si quieren hacer una consulta de los contenidos, eh, de los links de las páginas, tanto de la Federación Paraguaya, del TCA también, lo voy a dejar todo en la descripción. Muchas gracias y nos vemos prontito.